A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos quiere tratar hoy día el tema de Ecuador y los problemas en la vecindad. El preocupante entorno internacional de los vecinos de Ecuador para el año 2018. Hemos asistido y sabemos que en los próximos meses tanto nuestros vecinos del sur como nuestros vecinos del norte van a enfrentar situaciones complejas, originadas en diversas circunstancias. En el caso del vecino del sur, el Perú, las circunstancias políticas que rodean al fallido intento de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, unido al indulto que el presidente Kuczynski ha dado al expresidente Fujimori por razones humanitarias, y obviamente al conflicto que esta decisión del presidente Kuczynski ha originado en la clase política peruana. El presidente Kuczynski, que fue elegido como tal el año pasado, el año que termina, no logró una mayoría parlamentaria. A nivel del Congreso hay una situación de debilidad evidente del gobierno. En el Parlamento peruano la fuerza dominante es el fujimorismo, agrupado en torno a la figura de la hija del expresidente Fujimori, Keiko, que fuera la opositora, la contendiente de Pedro Pablo Kuczynski en la elección presidencial. La victoria de Kuczynski fue una victoria muy estrecha, con el apoyo de básicamente todos los otros partidos del espectro político peruano, agrupados en torno a una plataforma antifujimorista. Este escenario es el que para el próximo año augura graves dificultades al presidente Kuczynski, pues la decisión por él tomada de indultar a Fujimori se ha vuelto la piedra de toque con los partidos que lo habían apoyado y que le están retirando expresamente su apoyo, inclusive personas que han colaborado directamente con el partido del presidente. Este tema lo tratamos ahora con Eduardo y veamos cuál es tu visión sobre la problemática peruana. Gracias, Alan, siempre un gusto estar pues en el programa para tratar esta dimensión internacional, esta vez tan cercana al Ecuador, a partir del hecho de que los tres vecinos de inmediato están en una situación más complicada unos y de todas maneras importante en el caso que a Colombia se refiere. Aquí me refiero a Colombia, es decir, que es el otro tema que vamos a abordar dentro del programa. En el caso concreto del Perú, yo creo que hay que atender, además de la obvia vicisitud del terrible resquemor que tiene la sociedad peruana ante la gravedad de los delitos cometidos por el presidente Fujimori en el periodo que estuvo en funciones entre 1990 y el año 2000, que es lo que destapa pues esta tremenda oposición que ha debilitado más al señor Kuczynski, que efectivamente tiene una gran debilidad a partir precisamente de su poco caudal electoral dentro de la primera vuelta, que motivó que tenga que armar prácticamente un escenario de respaldo a partir de todas las fuerzas
políticas antifujimoristas que existen en el país, digo, además de la gravedad del perdonársele las penas, que es en otras palabras lo que significa el indulto, está el hecho de la evolución histórica que conlleva todo esto. Y dentro de esto tenemos que ver el plano económico, ¿no? El presidente Fujimori accede al poder en el año 1990 y compone, si cabe el término, los datos más dramáticos de la realidad peruana del momento. Perú tenía en ese momento 30.000% de inflación, ¿no? Año 1990. Una situación de gravísimo auge del terrorismo de Sendero Luminoso y un conflicto que de hecho fuimos partícipes territorial con el Ecuador, que precisamente en los 90 entra en ebullición. Todo esto de una u otra manera lo resuelve el señor Fujimori. Y al resolverlo, queda con un buen respaldo político en el país. Entonces, en este sentido, tenemos que tomar en cuenta de que el Congreso peruano tiene 130, el Congreso peruano actual, tiene 130 miembros, 130 legisladores, 71 de ellos son fujimoristas. Entonces, estamos hablando de una fuerza política gravitante en la sociedad peruana que de hecho es, de todas maneras, partícipe, pues obviamente, de que se le exonere si no de culpas, por lo menos de las penas, a su líder máximo, el señor Fujimori, y además esto ha acarreado de por sí una debilidad en el bando político gobernante, generalmente antifujimorista, que se logra precisamente a partir de coaliciones entre los diversos grupos y lo que le lleva a una situación de difícil gobernabilidad y que de hecho pues al señor Kuczynski ha tenido como dificultad esencial desde que tomó el poder de una grave debilidad política, no solo en el Congreso, sino dentro de su gabinete. Se observa de que durante todo el periodo presidencial, el corto periodo presidencial que lleva, ha habido una serie de discrepancias internas que motivó la salida de al menos 5 de sus ministros antes de que se destape el problema. Y frente a ello es que el señor Kuczynski, tratando de generar espacios de gobernabilidad, dicen los analistas peruanos que ya tenía en mente desde el principio el dar el indulto al señor Fujimori. Lo que pasa es que su ministro del momento, su ministro de Justicia, se oponía. Por desgracia, al advenir la circunstancia que todos conocemos, en el cual el fujimorismo le pone en la orilla prácticamente con un juicio político que por poco lo desbanca del poder, el señor Kuczynski, comillas, se ve precisado a ejercer un pacto político con el hijo de Fujimori, el señor Kenji, que además parece que confrontó con doña Keiko, porque de hecho doña Keiko es consciente de que el señor Fujimori libre pues es el presidente, el jefe natural del fujimorismo y teme pues su poder político menoscabado. En esa circunstancia estamos, y una circunstancia de tremenda debilidad para el señor Kuczynski, porque ha perdido su respaldo en el antifujimorismo, porque ahora tiene la oposición de sus propios partidarios. Y por otro lado, ha logrado cierto oxígeno en el fujimorismo, muy endeble, porque de hecho el fujimorismo querrá el poder para sí, ¿no? Para respaldar a otro que nunca estuvo de su lado y que finalmente puede llevar, pues, como están las cosas, a una eventual caída del señor Kuczynski precisamente en el año 2018, que es justamente en las perspectivas que estamos analizando, pero con una salvedad, que ya sabemos el impacto de las visitas del Santo Padre. El Santo Padre estará en Perú el 18 de enero. Ya conocimos el impacto que tuvo en la oposición ecuatoriana su visita oportuna, que le rescató y le dio aire al Correato en su momento. Entonces es previsible que en Perú también se haga un pequeño paréntesis, pero vamos a ver qué viene después de ese paréntesis. Sí, como previsión yo me atrevería a pensar que al interior del fujimorismo va a producirse algún tipo de conflicto. Es decir, la figura histórica, el líder histórico del partido, el presidente Fujimori, será quien absuelva pues esta pelea, este distanciamiento entre Keiko y Kenji, que
en oportunidad de la posibilidad de destitución del presidente Kuczynski, fue salvado por los votos que Kenji aportó para que con su abstención no se alcance la mayoría necesaria para la destitución. Habrá que seguir con cuidado el escenario, habrá que seguir con cuidado las líneas políticas que se vayan generando y que se vayan produciendo en los próximos meses, pero como tú señalas, los riesgos están ahí. Claro, puede crear una inestabilidad peruana, un periodo en que su economía se ve afectada. Hay que tomar en cuenta que desde el año 2002 el Perú ha tenido 193 meses de crecimiento continuo. Hay pequeños paréntesis, pero suman 193 meses de haber crecido. Entonces, bajo un esquema de manejo liberal de la economía, creo que es importante destacar, porque conducción populista le hubiese significado realmente problemas, y precisamente esto es la gran pregunta: ¿en qué medida la crisis política puede afectar al Perú aún en este destino positivo que ha tenido en este devenir largo de tiempo? Una última observación que vale la pena hacer es que, curiosamente, tanto el presidente Kuczynski como Keiko Fujimori, ambos están siendo investigados por corrupción a cargo de la empresa Odebrecht. Así es, así es. Pasemos al tema de Colombia. Colombia, nuestro vecino del norte, el año entrante, en el mes de mayo, va a tener elecciones presidenciales, y obviamente las líneas de batalla que se están tendiendo en Colombia en torno a las elecciones presidenciales van a estar en buena medida alineadas con el proyecto, ahora ya con el acuerdo de paz alcanzado con las FARC, por una parte, y con los intentos que se están haciendo acá en el Ecuador, con el apoyo de Ecuador, para llegar a una solución negociada con el grupo ELN. Aparentemente, el tema político central de la campaña colombiana va a estar girando en torno a este aspecto, por las molestias, por el rechazo que en buena parte de la sociedad colombiana el proceso de paz con las FARC, de la manera en que fuera conducido por el presidente Santos, ha dejado muchos grupos resentidos o molestos con la metodología y con las concesiones que el gobierno colombiano ha realizado. En este sentido, obviamente, a la cabeza de esta oposición al proyecto o al acuerdo de paz celebrado, va a estar el uribismo, que ha sido crítico desde el primer momento del proceso de paz. Por otro lado, vamos a tener la presencia hacia el centro de Sergio Fajardo, que aparece como indiscutible candidato de un centro izquierda moderado, que en este momento agrupa a varias fuerzas políticas que finalmente han logrado un acuerdo de principio con Fajardo para llevar adelante la campaña presidencial por este grupo. Hacia la izquierda está, en una izquierda no radical, está Petro, el exalcalde de Bogotá, y en la extrema izquierda están las FARC con Timoshenko, que es la figura emblemática de las FARC para la contienda electoral. La situación en Colombia nos lleva a pensar que la elección va a ser una elección muy ácida, muy crítica en torno al tema de la paz, y que otros temas de mucho mayor importancia para la sociedad colombiana en este momento a lo mejor no van a ser tratados. Nuevamente, analizando la figura de Fajardo, Fajardo es un exitoso exalcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, que logra en una medida importante la recuperación de la ciudad de Medellín en cuanto a su autoestima, en cuanto a su valoración propia, luego del terrible episodio de la guerra contra el narcotráfico de Pablo Escobar, y que prácticamente lleva a una ciudad
en la cual se cometían asesinatos y bombazos con toda periodicidad, y que habían creado una condición muy complicada para la emprendedora capital del estado de Antioquia, del departamento de Antioquia. Fajardo es un personaje que irrumpe en la política desde un campo inesperado. Él es un doctor en matemáticas puras por la Universidad de Wisconsin, y obviamente es un científico, es un hombre que está involucrado con el pensamiento científico, con el pensamiento matemático, y que tiene una capacidad importante de comprensión de la necesidad del impulso a la ciencia y a la tecnología, que es una de las banderas de su campaña. Ojalá se pueda en la sociedad colombiana llegar a la comprensión de que el mantenimiento de un proyecto de paz es obviamente una conveniencia nacional, que haya errores, que haya puntos que puedan ser mejorados naturalmente, y ojalá la campaña sirva para que esos detalles puedan ser limados en cierta manera antes de que se llegue por parte de cualquiera de los candidatos al poder. Eduardo, ¿qué opinas tú de la perspectiva política de Colombia bajo esta óptica? Yo comenzaría citando lo que expresa la revista Semana respecto a los dos candidatos que aparecen primero en la palestra, que son pues el señor Fajardo con el 15.7% de favorabilidad electoral en este momento, encuesta pues que salió la semana pasada, y el señor Duque del uribismo con el 11.3%. Respecto a estos dos candidatos que parece, de acuerdo como están dadas las circunstancias en este momento, serán quienes finalmente van a rivalizar camino a la presidencia de Colombia, entre otros 6 u 8 candidatos de menor cuantía, de menor favorabilidad popular en el conjunto de Colombia. Dice la revista Semana, Duque y Fajardo son dos candidatos formidables. Ya pues Alan se ha referido al carácter de Fajardo, la popularidad innata que tiene, no solamente en su departamento de Antioquia, sino pues en el conjunto del país. Y claro, el señor Duque no se queda atrás. El señor Duque fue segundo a bordo del Banco Interamericano de Desarrollo, senador, y tiene en este momento unas posibilidades de ensanchar el nivel electoral, precisamente porque está todo el campo propicio para que le conozca el pueblo colombiano. Él prácticamente es el delfín del expresidente Uribe, y aquí está otra cauda electoral muy importante, tomando en cuenta de que 1 de cada 3 colombianos confiesan que electoralmente confesaban que electoralmente votarían por el que diga Uribe, porque detrás de este candidato está el expresidente de Colombia, pues que al haber en buena medida reducido a los movimientos guerrilleros colombianos, de haber sido una amenaza a la seguridad del país de primer orden, hasta el punto de casi convertirle a Colombia en un estado fallido a fines de los 90, revertido esa situación, tiene un nivel de incidencia popular muy grande. La última encuesta le marcaba 52% de simpatía del pueblo colombiano hacia Uribe, incluso remontó del 47%, cosa que en el caso del presidente Santos es al revés, apenas tiene un 15% del favor popular, y en este caso más bien el argumento electoral es de que quien se ponga del lado de Santos más bien tiene en Colombia que perder antes que ganar, porque está acabando la presidencia en condiciones bastante pobres en cuanto se refiere al favor popular, y esto deviene precisamente de lo que el pueblo colombiano ha estimado un manejo demasiado flexible con la guerrilla el momento de negociar. Pues entonces el pueblo de Colombia, de hecho se perdió el referéndum en su momento. El señor Santos ha considerado que se podría haber negociado en una forma más contundente, y en este momento la última encuesta sobre el caso del ELN de hace 15
15 días, está marcando que el 72% de los colombianos, el 72%, de acuerdo a la encuestadora Ian Haas, está en contra de las negociaciones de paz con el ELN. Es decir, este es un ribete que no solamente puede estar en la voluntad política del ganador de las elecciones, sino pues en el hecho de que el pueblo colombiano tiene su punto de vista muy preciso sobre el manejo del tema de la paz. Yo creo que también hay otro factor trascendente que se afrontará en campaña electoral y que de hecho tiene que ser una función importante dentro de quien sea electo, además del tema de la paz, es también el tema de la corrupción. A Colombia le ha golpeado muchísimo el aspecto de corrupción y del clientelismo. En Colombia, como ustedes saben, no existe el populismo, no existe la figura del populismo como forma política, sino que allí existe pues el clientelismo, que no es otra cosa que el candidato o el partido político que domina satisface a sus partidarios a través de puestos públicos y de ventajas en cuanto se refiere en la realización de contratos o de obra pública. El sistema colombiano funciona así, pero funciona de cara a su operabilidad política, pero eso no cuenta pues obviamente con el favor popular y es un factor permanente de crítica. Ahora, claro, aquí cabe conversar. ¿Qué expectativas existen pues en torno a los temas gravitantes que Colombia tiene de cara al Ecuador? Uno de ellos pues el tema de seguridad en frontera. Ecuador es prácticamente dependiente de un buen gobierno en Colombia. Por suerte Colombia en este caso tiene, como dice la revista Semana, 2 candidatos formidables. Esperemos que como presidente cualquiera de ellos también resulte formidable, porque el gran desafío que existe al momento es el hecho concreto de que Colombia está exportando 840 toneladas de cocaína anualmente a los Estados Unidos, y que el campo de producción es precisamente el departamento de Nariño, allende a nuestras provincias de Esmeraldas y Carchi. Pues en este sentido nos debe, y sobre todo Nariño en este momento, y nos debe preocupar intensamente, porque allí están pues las bandas criminales, están los restos de la guerrilla, y organizado un grupo que en este momento se tiene el dato de hace 10 días de que los disidentes de las FARC ascienden a un total de 600 hombres que están totalmente bien armados y equipados, y están en allende a la frontera ecuatoriana. A propósito, había un dato de Diario El Expreso de que este tema se había advertido al Ministerio de Defensa hace 45 días, y hasta hace 10 días el Ministerio de Defensa ecuatoriano no había tomado ninguna medida de refuerzo en la frontera norte. Ese dato lo tomaba Diario Expreso la semana pasada. Esperemos que el señor ministro de Defensa haya tomado cartas en el asunto, porque es un tema muy sensible de seguridad nacional. Ven ustedes que el tema de quien se instale en el gobierno de Bogotá tiene trascendencia en nuestro vecindario. Naturalmente que sí. Y como colofón a lo que tú mencionabas, yo quisiera hacer 2 observaciones. La una, la propuesta electoral de Fajardo está muy orientada al campo de la lucha contra la corrupción, justamente en el tema que tú también señalaras hace un momento. Esta situación que te menciono hace referencia exactamente al tema corrupción. El tema corrupción es una de las banderas de lucha del candidato Fajardo. La otra es la educación, lo que mencionaba al principio, la importancia de la educación tecnológica, y él tiene una frase que es muy interesante en la que dice que educación se escribe con la E de esperanza, fijando justamente la esperanza de Colombia hacia el futuro. Yo veo que la propuesta de Uribe más bien es una propuesta que está mirando hacia el pasado. Y en ese sentido puede ser que, sobre todo en el voto de la juventud, Fajardo logre un importante impulso para su campaña. Puede ser este punto, ya prácticamente concluyendo por las carencias de tiempo, puede ser, pero también hay que tomar en cuenta de que
el candidato Duque es un candidato joven y además está vinculado al grupo moderado del uribismo, no al grupo duro, fuerte, lo cual revela de que prácticamente va a ser una lucha de bastante contundencia. Vamos a ver algo interesante en la política de Colombia. Eduardo, creo que hemos analizado a nuestros dos vecinos inmediatos. Quisiera que entremos a analizar también el caso de nuestro vecino un poco más lejano, que es Venezuela. Venezuela está atravesando, como es conocimiento de todos, por una situación realmente dramática. El colapso del país, por el colapso económico primero, causado por un gasto desenfrenado, causado por una corrupción absolutamente fuera de control, ha llevado a Venezuela a la situación dramática que todos conocemos y sobre todo, en lo que a nosotros respecta y a la región, al impacto que eso significa en términos de refugiados que están huyendo del país ante las condiciones lamentables a las que una política absolutamente descabellada ha llevado al país más rico de América. Así es, el tema venezolano de hecho pues es propicio para un programa entero por sus vicisitudes y por la complejidad de hechos, no del presente, sino el mal manejo de conducta económica desde el año 1999. Por ejemplo, los analistas detallan de que los recursos petroleros puestos por la naturaleza a disposición del gobierno venezolano ascendieron a $1 trillón, es decir, 1 más 12 ceros, y de ellos se habrían desaprovechado por gastos de coimas, de gastos de uso indebido de este dinero, $300.000 millones. Ahí está la causa del desastre de Venezuela. No sé si el tiempo nos da para decir algo más. Dejémoslo como tema de análisis de un programa específico sobre aquello que significa la mala administración de un país bajo criterios ideológicos trasnochados que lamentablemente son los que han primado en la política económica venezolana en estos 17 años, 18 años, y que ya llegados a la mayoría de edad nos revelan el absoluto fracaso de una propuesta autodenominada socialista del siglo XXI, que lo único que ha traído a Venezuela es una situación de una miseria realmente espantosa y de un autoritarismo que no tiene justificativo alguno. Los riesgos de implosión que existen al momento. Te agradezco mucho, Eduardo. Creo que la preocupación que es justo tenerla por las circunstancias de nuestros vecinos ha sido analizada y deberemos continuar monitoreándola conforme vayamos avanzando en los dos procesos que hemos detallado en más profundidad, como es el de Perú y el de Colombia. Así es, un gusto. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.